Estas personas, estos 7 varones, no tenían una identidad delante de Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios, saber que existe un Dios y conocer a Dios. Son 3 puntos distintos. Y vamos a llevarlos. Saber que existe un Dios. Hay mucha gente que se considera con un término llamado teísta. ¿Qué es un teísta? Aquel que cree en Dios. Pero los teístas no siempre creen en el Dios en el que nosotros creemos, sino creen que existe otro Dios que pues funciona de la misma manera, o sea, nada más creen que existe un Dios sobrenatural. Entonces, no creen específicamente en alguien o en algo, solamente creen que existe algo fuera de un Dios, nada más. Esos son la gente teísta. Esa es la gente que sabe que existe un Dios. Una otra cosa es creer en Dios. Para ver cómo es creer en Dios, podemos reflejarnos en la historia de Job. Una historia, bueno, la personal es una historia que a mí me gusta mucho. Y Job era un varón que creía en Dios, que era recto delante de Dios y que seguía los estatutos de Dios. Pero al final de Job, vemos que aunque él creía en Dios y seguía los estatutos que Dios tenía, él dice unas palabras que resuenan la mayoría de las veces, y por no decir siempre en mi cabeza. De oídas te había oído, pero ahora tus ojos te ven. Eso fue conocer a Dios. El tener un encuentro con Dios en nuestras vidas cristianas es fundamental para conocer a Dios. Y cuando nosotros tenemos una identidad delante de Dios, nosotros podemos hacer las cosas que el Señor nos ha mandado y agarrarnos de las armas y de las promesas que el Señor nos ha dado. Pero eso nos lleva a cómo genero o cómo creo o cómo entro en mi identidad con Dios. Bueno, para tener una identidad con Dios, para tener ese encuentro con Dios y relacionar nuestra identidad con Dios, es necesario que nos apoyemos de diferentes cosas. Una, y yo lo pondría como la más importante, es la oración. Esto me lleva a responder que la Biblia tiene diferentes formas de verse. El estudio de la Biblia no es erróneo y está muy bien porque nos ayuda a conocer el carácter de Dios. El leer la Biblia nos ayuda a conocer la historia y nos ayuda a conocer el Evangelio de Dios, nos ayuda a conocer cómo se fundó y cuáles somos, por qué nosotros somos pueblo escogido si no pertenecemos al pueblo de Israel. La Biblia nos permite conocer muchísimos caracteres y nos permite conocer las herramientas que tenemos como cristianos. Y esta herramienta es fundamental, pero la herramienta que nos permite tener una intimidad con Dios es principalmente la oración. ¿Por qué? Porque no somos la única religión o las únicas personas que leen la Biblia. Sabemos que hay religiones o sectas que leen más la Biblia que nosotros. La Biblia dice que el diablo conoce la Biblia, la lee, se la sabe. Y eso no lo vuelve directamente, pues, ser cristiano porque conoce a Dios, pero no lo vuelve una persona recta delante de los ojos de Dios. Pero la oración, el hecho de hablar con Dios, nos genera nuestra identidad delante de Dios. Pero ojo, hablar con Dios. Hablar con Dios, no pedirle a Dios. ¿Cómo? ¿Y por qué? Hablar con Dios es el decirle lo que estamos pasando. Él sabe, Él conoce. La palabra dice
que el Espíritu Santo es el que conoce mejor a nosotros, pero a veces Él espera que nosotros hablemos. Nosotros no podemos dejar que las cosas solamente pasen. Que a veces también tenemos que obrar para que las cosas pasen. No podemos esperar la respuesta del Señor a algo que no hemos puesto delante del Señor. El Señor es un caballero que no va a hacer lo que tú no le pidas. Sí, pero hay formas de hablar y de pedir. Y hablar con el Señor crea una intimidad con Él. No estoy diciendo que no puedes pedir en una oración. Se puede pedir en una oración. Sí se puede. Pero Jesús, cuando nos daba el ejemplo de la oración, Él primeramente se dedicaba a glorificar a Dios. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones, no por repeticiones, porque mucha gente empieza orando al Señor, adorándolo por una repetición, que cada vez que ora dice las mismas palabras, dice Señor Dios Todopoderoso y empieza. ¿Cuántas veces voluntariamente y de corazón nosotros nos ponemos a glorificar al Señor? ¿Cuántas veces de corazón nosotros le decimos al Señor qué es lo que sentimos? Yo muchas veces, y pongo mi ejemplo mucho como joven, porque sé que como jóvenes estamos sujetos a diferentes cambios o diferentes situaciones, pero yo cada vez que me siento diferente, yo le digo al Señor cómo me siento. Yo soy una persona que, a lo mejor por la forma en la que crecí, me gusta expresarme mucho con el Señor. Y le digo, Señor, hoy me siento así, y la escuela me fue así, y con mis hermanos me siento así, y me expreso todo, pero yo creo que, aunque yo no le pida al Señor, soluciona este problema que está aquí, soluciona este problema que tengo allá en la escuela, soluciona este problema que tengo con mis hermanos, yo nada más que exprese cómo es que me siento delante de cada una de esas situaciones, el Señor resuelve las cosas. Y a veces es menos del tiempo del que yo creo. A veces termino de orar y ya tengo un mensaje que dice, no, ¿qué crees que ya se solucionó? Lo del trabajo en grupo, que este, la maestra dijo y ya se solucionó. A veces termino de orar y abro la puerta y ya están mis hermanos esperando, que quieren hablar conmigo, que pasa esta situación, y todas las cosas se solucionan. A veces tarda más tiempo. Y eso desespera mucho a los cristianos. Y comenzamos a negar y comenzamos a decir no y a renegar, entonces eso también es pecado. ¿Por qué? Porque no está mal airarse, no está mal enojarse. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces enojarse no está mal. El actuar dentro de tu enojo y con tu enojo está mal. Porque muchas veces nosotros tenemos que actuar delante de Dios de una manera agresiva, como si el Señor fuera un mago que nos tiene que responder ya, y ya, y ya, y lo que yo digo. Y es complicado porque nosotros como seres humanos tendemos a esperar que las cosas se hagan a conforme nosotros anhelamos. Y es duro y es difícil que diga esto, pero no siempre las cosas son como nosotros anhelamos. Había venido con mis hermanos en la semana y les comentaba y les decía, ¿ustedes anhelan un don? Y hablaba con ellos, me comentaban si anhelaban y no anhelaban, cuál anhelaban, y así mismo con los ministerios. Pero a veces tenemos que darnos cuenta que los ministerios y los dones fluyen de una manera sobrenatural y fluyen de una manera en la que no comprendemos. Esos dones fluyen conforme al Espíritu Santo de Dios. Entonces,
Cuando nosotros tenemos una identidad con Dios, al orar con Dios, al decirle cómo estamos, nosotros le estamos exponiendo al Señor quiénes somos nosotros, cómo somos, cómo tomamos las decisiones. El Señor sabe cómo eres, pero a veces quiere que te expreses. Y no vamos a decir es que el Señor no me ha hablado, no. Cuando tú te sentaste a orar, es porque el Señor te habló primero. Y esto se ha dicho en otras ocasiones. Cuando tú te sentaste a orar, es porque el Señor te dijo a ti primero: ven, te quiero hablar. Ven. Entonces, nosotros generamos nuestra identidad con el Señor, hablando con el Señor, comunicándonos con el Señor y estando ahí y ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa identidad delante de Dios, podremos nosotros movernos a los siguientes escalones y en este momento llegar a lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega a moverse de diferentes maneras en nuestra vida. Y es algo que yo nunca terminaría de explicar, pero el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Y les he comentado desde el inicio, dejémonos de que estamos en un mundo terrenal y comenzamos a hablar más sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual es totalmente cierto y hasta ciertos puntos tangibles, pero el mundo espiritual lo podemos ver de dos maneras: o por la buena o por la mala. ¿Por qué por la buena y por la mala? Porque el mundo espiritual se conoce de dos maneras. Lo podemos conocer con el Señor y llevar y ver lo bueno de este mundo espiritual y lo que se mueve dentro de él, y ver también lo malo dentro de este mundo espiritual y ver cómo nosotros como cristianos nos tenemos que defender en este mundo espiritual. O podemos verlo de lo malo, que es la gente que es espiritista, que hay gente que está trastornada, que ve demonios y que huyen de ellos, que los espantan, que los ven. Hay gente de verdad. Yo conocía en la primaria y me impacta mucho. En la primaria yo conocía a una compañera que todo el mundo decía que estaba loca porque tenía esquizofrenia. Total, yo en la primaria me acerqué a hablar con ella y me digo con ella, ella me decía que ella veía a los demonios y que ya le llegaban a hablar. Entonces yo le comenté a mi mamá y mi mamá comenzó a hablar con su mamá de ella. Total, las cosas se unen por sí solas. La mamá de ella era bruja. Bruja. O sea, su mamá se dedicaba. La verdad es que no me acuerdo muy bien y no os voy a dar los detalles, pero su mamá de ella era bruja. Entonces la niña pues estaba totalmente espantada con las cosas que ella veía, y era difícil. Y para mí, y sinceramente, no les voy a mentir, yo no supe en ese momento qué hacer, no supe cómo llevarme con ella, y yo no sabía, totalmente la niña no la volví a ver nunca más en mi vida. Pero en ese momento a mí me dejó una gran lección y me dejó el saber qué era lo que estaba pasando, porque yo conocía, al igual que muchos, conocía lo que estaba escrito y conocía la palabra, pero no conocía que existía un mundo espiritual. Conocía que había un Dios y conocía las historias. Y sabía que yo tenía que orar, y sabía sobre el ayuno, y sabía de todo ello, pero no sabía que existía este mundo espiritual, que yo desconocía totalmente. Entonces, para mí empezó un punto en el que mi mamá me comenzó a enseñar algo que se llama guerra espiritual.
Y vimos muchas cosas y conocimos muchas cosas, testimonios, conocimos, comenzaron a pasar demasiadas cosas en mi casa, comenzaron a pasar demasiadas cosas en mi vida y mi vida dio otro giro. Entonces, a lo que voy con todo esto de la vida espiritual y de la identidad que nosotros tenemos, es que cuando nosotros cometemos nuestro pecado, abrimos una brecha entre nuestra relación con el Señor. Y entonces, cuando abrimos esa puerta, nosotros dejamos pasar al enemigo a nuestra casa, a nuestra relación. Es como si dentro de nuestra casa abriéramos la ventana y dejáramos que entrara el ladrón. Y entonces, tú no tienes una identidad para decirle al ladrón: vete de aquí. No tienes la identidad, no tienes las armas que están aquí porque no lees para poder pelear. Y no tienes y no sabes, y a lo mejor y logras que el ladrón se vaya, pero dejas esa puerta abierta y no la cierras porque no sabes arrepentirte. Porque cuando oras, primeramente pides perdón, pero no entregas el arrepentimiento. El orar, y se los comenté hace unos momentos, es hablar, no es solamente pedir. Y cuando tú pides perdón, es porque estás entregando primeramente el arrepentimiento por lo que hiciste. De nada sirve que con tus palabras pidas perdón y que con tus acciones te niegues a pedir perdón. Y si lo sabemos, aquí en este mundo terrenal, si sabemos que cuando nosotros nos disculpamos con alguien, cuando yo llego me disculpo por mis hermanos por alguna situación, yo sé que estuve mal y lo reconozco y les digo. Y primeramente digo: mira, hice esto y esto, estuve yo mal, perdóname. Si sabemos que así funciona aquí, en nuestro mundo terrenal, ¿por qué con el Señor no hacemos lo mismo? ¿Por qué con el Señor nosotros pedimos perdón y seguimos haciendo exactamente lo mismo? Y nos preguntamos: ¿qué hice yo mal? Si yo ya pedí perdón. Y te preguntas: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando tu perdón no fue totalmente genuino, tu arrepentimiento estuvo a medias. Tu arrepentimiento se quedó en un remordimiento. Tu arrepentimiento se quedó en el: oye, es que estuve que estaba mal, Señor, perdóname, pero voy a seguir por este camino porque este camino se siente más ligero. Dejémonos de ello. Dejémonos de ello, porque lo que el Señor busca dentro de nosotros es un arrepentimiento genuino. Es que genuinamente nos enamoremos del Señor. Y cuando llega este arrepentimiento que busca el Señor dentro de nosotros, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra identidad delante del Señor, cuando nosotros entendemos cómo se mueve el mundo espiritual y cómo defendernos dentro de este mundo espiritual, entonces las cosas las vemos de otra manera. Créanme que mientras nosotros más avanzamos dentro del Evangelio, a veces es necesario regresar atrás. Pero no, no me refiero a volver atrás y decir: ay, es que no. Me refiero que a veces es necesario ver las enseñanzas que se llevaron antiguamente, las primeras cosas que hicimos cuando nosotros recibimos al Señor. Porque cuando uno se recibe al Señor, ¿qué es lo primero que hace? Se arrepiente, ¿no? Y se supone que este punto es el que debe de cortar tu pasado y tu presente.
Decimos, se supone, no siempre es así. ¿Por qué? Porque sabemos que para arrepentirnos, entonces nosotros tenemos que llegar acompañados de las manos de Dios. Es a veces bajarnos en nuestro orgullo, tomar la mano del Señor y comenzar a caminar. Y caminar. Cuando uno toma la mano del Señor, hay una paz enorme. Y es difícil, es que es complicado explicar este tipo de cosas, porque no están dentro de nuestro mundo terrenal. Y ese problema que encuentro mucho hoy en día, a mucha gente se le hace complicado entender, y era lo que les comentaba, se les hace complicado el entender las cosas que no ven. Y eso es lo que yo venía desde el inicio con la fe. Hay que ver un poco más allá de lo que podemos. Y por eso nos acompañamos de la oración. Nos acompañamos de lo que aquí está escrito. Porque lo que está aquí, para entenderlo, tenemos que ver el mundo espiritual que se movía. El mundo espiritual que se mueve desde Génesis era presencial. De Génesis, lo que vemos era que el Señor literal estaba enfrente de ellos. Después comenzó a hablarles a los profetas, les hablaba. En el Nuevo Testamento Jesús se les mostraba. Este mundo era un mundo espiritual. Y en nuestro mundo terrenal hay que aceptar las cosas que existen dentro de este mundo espiritual. Muchas veces nos preguntamos por qué es que algún familiar no puede salir de esta situación. Y dejando un poco, y desviándome un poco, y se los comento para que después no haya problema, desviándome un poco del tema, no siempre es culpa del pecado. A veces nuestras acciones nos llevan a diferentes cosas. ¿Y por qué esto? Porque a lo mejor alguno de ustedes el día de hoy no vive con pecado, pero conoce de alguien que se encuentra mal en una situación de vulnerabilidad, que se encuentra en una situación en la que ha hecho una brecha tan grande con el Señor, que lo ves y no sabes cómo ayudarlo a salir de ese hoyo. Y es difícil ver a una persona que amas dentro de un hoyo del que tú a lo mejor ya saliste y no sabes cómo llevarlo y no sabes cómo ayudarlo a salir. Entonces, para nosotros llevar esto, llevar este arrepentimiento y llevar a esa persona a un arrepentimiento, es necesario que conozcamos primeramente quiénes somos nosotros delante de Dios, cómo estamos nosotros delante de Dios. No podemos ir a ayudar a alguien a que alguien salga de un hoyo de que nosotros no hemos salido. Porque cuando uno ha salido de ese hoyo es porque no has encontrado la manera de salir de ese hoyo. Entonces, ¿cómo ayudas a esa persona que está dentro del hoyo? Entonces, si nosotros entendiéramos un poco más de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, si nosotros viéramos un poco más dentro de esa palabra que el Señor nos da, si nosotros cada día que viniéramos a escuchar palabra, en lugar de escuchar que es que el hermano se equivocó en esta cita, la dio mal, no era esa, no era Juan 3:15, era Juan 3:16. Si dejáramos de escuchar eso y nos
poco más de lo espiritual en lo que el Señor se mueve, si viéramos un poco más dentro de donde nosotros andamos, si leyéramos un poco más de la palabra del Señor, entonces no nos encontraríamos en las posiciones en las que hoy estamos. No nos encontraríamos doliéndonos de algo que hicimos en el pasado. Y no nos encontraríamos en la situación de arrepentimiento por algunas situaciones en las que nosotros hayamos herido. Y si lo digo por mí primeramente, porque a veces el no ver un poco más dentro del mundo espiritual nos hace estar en contra de la persona y no en contra de lo que hace que esa persona esté así. Y es complicado porque entonces tú te enojas con esa persona y tú te airas con esa persona y tú le dices de cosas a esa persona y hieres a esa persona, pero tú no estás viendo el mundo espiritual que se mueve detrás de esa persona y por qué es que esa persona está en esa posición. Y a veces tú predicas del Señor conforme tú crees en tu corazón y no ves lo que la persona que está de este lado está viviendo atrás. Hay un testimonio que en su momento cuando yo lo escuché a mí se me hizo muy chistoso, pero es cruel. En una ocasión, la verdad es que no conozco nombres, no conozco la verdad yo nada más lo escuché porque lo estaban platicando en su momento mis papás, pero en un evento, ellos hubo un hermano que estaba llorando y total, se le acerca diciéndole que todo iba a estar bien, pero lo que no sabía la persona que se le acercó a decirle es que la persona no estaba llorando de tristeza, estaba llorando de alegría. Y fue lo que después me dijeron a mí, mi gente, tú no te puedes acercar a alguien y decirle que deje de llorar cuando tú no sabes que está llorando si es de alegría o de tristeza. Y entonces tú no sabes el mundo espiritual que está dentro de esa persona. Y existen dones de discernimiento de espíritus, existen dones que se mueven aquí, pero a veces el desconocimiento de la palabra, el desconocimiento de nuestro mundo en el que vivimos, nos entrega totalmente una naturaleza distinta a la que Dios tiene. Y hoy hablaba con mis hermanos, hoy en la mañana de hecho, y les hice una pregunta. Y hoy se les pregunto a ustedes, no me respondan. ¿Qué es lo que ustedes esperan de Dios? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? ¿Por qué lo que tú esperas de Dios? No porque el Señor, o porque esperemos cosas materiales, me refiero a cosas espirituales. ¿Qué es lo que tú esperas del Señor? Porque muchas veces nosotros limitamos a Dios a lo que nosotros creemos que es Dios, a nuestra visión de Dios. Hay gente que ve a Dios como un regalador de cosas. Hay gente que ve a Dios que como algunos cristianos tienen cosas, entonces el Señor, yo sé que Dios cree, a mí me dará cosas. Hay diferentes formas de ver al Señor. Y la forma en la que nosotros veamos al Señor va a depender mucho cómo nosotros somos dentro de nuestra relación con Dios. A lo que voy es que la lectura de este libro nos enseñará el carácter del Señor. La oración nos enseñará el vivir con Dios. La guerra espiritual, el conocer que existen las potestades, los principados, las legiones, y conocer que existe todo eso nos ayudará a pelear las guerras espirituales.
has llegado mal, si tú el día de hoy has llegado con un hueco en tu corazón, si el día de hoy llegaste y llegaste con un vacío, una pequeña brecha en tu relación con el Señor, porque a veces hasta un día hace la diferencia. A veces una acción es la que te hace sentir lejos delante del Señor. Y si tú el día de hoy sientes que no estás al 100% delante de Dios, te invito a que hoy reconozcas cuál es tu posición delante del Señor y cuál es la posición de aquella persona a la que tú quieres que esta palabra por alguna razón llegue. Yo quiero que reconozcas quién es el Señor en el que tú crees. Porque el Dios en el que nosotros creemos, el día de hoy tiene algo diferente para nosotros. Y podemos hablar toda la noche de lo bueno que el Señor quiere para nosotros. Pero a veces tenemos que hablar también de que nosotros estamos mal. Y nos toca arrepentirnos de lo que estamos mal. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Y vamos a hacer una oración. Y quiero que le entreguen al Señor lo que tengan, o aquella persona en la que estén pensando, que sientan que necesitan que el Señor haga un cambio en su vida. Porque el Espíritu Santo es el primero en tocar ese corazón que necesita el cambio. Nosotros solamente somos sembradores, pero el que da el crecimiento es Dios. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos porque tú nos permites estar en este lugar, en este momento. Espíritu de Dios, te pedimos a ti que tú nos bendigas, Señor, que tú guardes esta casa, que tú guardes, Señor Jesús, este lugar, que tú guardes cada uno de estos hermanos, Señor Jesús, que el día de hoy están aquí y que buscan de tu presencia, que con su corazón, con un corazón convencido, con un corazón con ganas de ti, Señor Jesús, a buscarte. Espíritu Santo de Dios, te pido que estés en este lugar. Te pedimos, Espíritu de Dios, que te muevas, Señor, en estos corazones, porque estos hermanos, Señor Jesús, vienen buscándote, vienen buscando algo nuevo en sus vidas, vienen buscando que no salir iguales de este lugar, vienen buscando que tu presencia se mueva en sus vidas, vienen buscando algo distinto en sus corazones, porque tú, oh Dios, no has dejado a ninguno, porque tú no has dejado a ninguno de ellos a la deriva, porque tú sabes, Señor Jesús, cuáles son sus vidas, lo que ellos han vivido y lo que en su corazón se ha encontrado. Tú sabes, Señor Jesús, tú conoces la razón de cada lágrima que ellos han derramado. Siente alegría, siente tristeza, siente dolor, Señor Jesús, tú hoy los sanarás esos corazones, Señor Jesucristo, que en su dolor lloraron, que en su dolor se negaron a aceptar las situaciones, porque tú, Abba Padre de la gloria, haces todo por un motivo, y aunque es difícil de entender, aunque es difícil de ver para el hombre, lo que tú haces en nuestras vidas es por una razón sobrenatural, tanto lo alegre como lo difícil, en la prueba, en el desierto, aquello que tú haces porque nosotros florezcamos es sobrenatural, aquello que tú haces porque nosotros seamos llenos de ti es totalmente sobrenatural. Y venimos, Señor Jesús, a entender un poco más de ti, a ver cómo tú te mueves en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que tú te derrames sobre sus corazones, que derrames tus ministerios, que derrames tus dones, Señor, que hoy la iglesia, la gran comisión las necesita, aquellos ministerios, Señor, aquellos dones, Señor, que se tienen que mover en este lugar, que tú toques los corazones, que el día de hoy ordenan un don para que se muevan, Señor, que tú deseas que ellos tengan, no de que el corazón de ellos desee, sino que el corazón que tú, Señor Jesucristo, has puesto en ellos, porque tú, Señor, conoces el plan delante de cada uno de los que estamos aquí. Muévete, Espíritu Santo de Dios,
No hay sombra que no alumbres, aún te quedes grandes para encontrarme en mí. No hay bala que no derrumbas, el tiro que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, aún te quedes grandes para encontrarme en mí. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te invito a que des una ofrenda de aplausos al Señor. Así puestos de pie, hoy el paso.